El guía de la muerte. Érase una vez una pareja amable y amorosa, como la gente de la costa. Vivían desde hace años en una pequeña finca junto a su hijo menor, luego de que los otros vástagos se hubieran ido a construir su vida de manera independiente. Cristóforo, el menor, era guía turístico y daba excursiones entre los caminos de la Sierra Nevada de Santa Marta a extranjeros que buscaban al mismo tiempo aventura y paz en la naturaleza. Adolfo Cristóforo Pascual era su nombre, y Cristóforo, como le gustaba que lo llamaran, era un hombre de 32 años, de aspecto gracioso y al mismo tiempo tenebroso. Postura jorobada, hombros pegados en su cabeza y cuello, escondido y reconocible, pues usaba camisas que no le favorecían. Cristóforo era un guía mediocre. En sus recorridos turísticos perdía siempre el rumbo y sus explicaciones carecían de historia, tal vez porque su léxico se limitaba a unas pocas palabras. Cuando le hacían preguntas respondía con algún cliché. De una u otra manera el bosque cambia y por eso nos perdemos. Otra de sus frases favoritas rezaba: de una u otra manera siempre podremos encontrar otro camino. Era, para decirlo sin rodeos, el guía más aburrido y monótono que existía en la zona, pero era el más buscado porque llevaba más años ofreciendo estos recorridos. Al final de cada expedición conducía a los turistas a la finca de sus padres, quienes hospedaban a los visitantes en una choza que carecía de lujos y que no destacaba por su esmero en la limpieza, sin llegar a ser sucia. Allí llegaban los turistas a pasar la noche muy enojados y decepcionados del recorrido. Por fortuna para los visitantes, la madre de Cristóforo siempre los alegraba con una deliciosa cena, que les hacía olvidar su disgusto momentáneamente. Sin embargo, Cristóforo, cuando iba a recoger a los turistas para continuar con las actividades planeadas, ya no los encontraba. Al preguntar a su madre por el paradero de sus clientes, ella le aseguraba que se habían ido durante la noche, porque al llevarles el desayuno a la cama ya no se encontraban. Situación que madre e hijo aceptaban sin cuestionamientos. La señora Rosa, orgullosa de tantos clientes que tenía su hijo Cristóforo, siempre los atendía con amor y paciencia. A pesar de sus 59 años y su cabello desgarbado y la dentadura amarilla quebrada e incompleta, los dientes que aún permanecían en su puesto deslumbraban en su boca, pues eran de platino, provenientes de su finca que poseía varias reservas de este metal. O por lo menos esto era lo que le aseguraba a vecinos y extraños con los que entablaba súbitamente conversación, ya que era sociable por naturaleza. Más de 5 años llevaba a su hijo siendo guía turístico y, aunque ganaba poco, le apasionaba mucho su labor. Pero a pesar de sus esfuerzos nunca lograba ver por más de un día a sus excursionistas y jamás se preguntó el por qué. Remotamente suponía que era por sus deficientes relatos y falta de conocimiento de los caminos. Sin embargo, este presentimiento nunca se formaba como un pensamiento completo, y la fuerza de la costumbre lo mantenía en la mediocridad. Su vida era vacía y sin sentido, pero no necesariamente infeliz. Un buen día llegó una pareja de esposos buscando su orientación, rubios, de ojos azules, gringos característicos. Cristóforo percibió el amor que se tenían y el compromiso con el que se enfrentaban al futuro, y sintió melancolía y envidia del cariño que la pareja compartía. Fueron los primeros viajeros que lo contrataban con tanta amabilidad y humildad, que ni siquiera se dio cuenta en qué momentos sus papeles se intercambiaron. Durante el recorrido le enseñaron a través de mapas la historia de los caminos y lo llevaron por destinos que él desconocía. Hablaban un español muy claro que habían cultivado en su larga profesión de arqueólogos experimentados. En esta ocasión habían hecho un viaje por diversas ciudades de Latinoamérica y habían escogido a Colombia como su último lugar de visita. Ya desde el inicio de la jornada, la linda turista cautivó el corazón de Cristóforo, sobre todo por la gracia y el encanto con el que hablaba, y sus conocimientos en biología lo dejaron impresionado. Cristóforo se dijo: «Cuánta sencillez, qué hermoso y dulce ángel», y con un caluroso sentimiento empezó a abrigar su pecho. Pero el regocijo
en el que se encontraba se interrumpió al recibir una llamada alarmante de su madre, diciéndole entre sollozos que su padre acababa de sufrir un infarto. El corazón de Cristoforo latió rápidamente y se sintió desesperado, enfrentado a tener que recorrer el camino de vuelta en vez de poder estar junto a su padre inmediatamente. Sus acompañantes percibieron la alarma y le preguntaron qué había pasado. Al escuchar la noticia, le dijeron que algo se podría hacer y se ofrecieron a llevarlos al hospital más cercano en el jeep en el que habían llegado. Tan pronto estuvieran de vuelta en el campamento de partida. Apesadumbrados, los tres volvieron cabizbajos, pero manteniendo el ritmo constante y acelerado durante todo el trayecto de vuelta. Al llegar a la casa de los padres de Cristoforo, estos no se encontraban, lo que apesadumbró aún más al menor de los hijos. Amorosamente los gringos le aseguraron que debían estar ya en el hospital, y allá se dirigieron. Al llegar efectivamente encontró a su madre. La señora Rosa se acercó con duda a su hijo y le dio un golpecito en la espalda. En Cristoforo retumbó la frialdad de aquel saludo. En un momento tan crucial para la familia, normalmente ella se hubiera lanzado a sus brazos y hubiera buscado el consuelo de su hijo. Pero la inquietud se convirtió en consuelo cuando la señora Rosa le aclaró en un susurro que aunque permanecía en cuidados intensivos, su padre estaba fuera de peligro. Más calmado, él habló con sus acompañantes y les pidió que fueran a su finca a descansar. Los extranjeros, también aliviados por la noticia, decidieron dejar a la familia reunirse en calma. Al llegar a la finca, antes de encaminarse a descansar, decidieron hacer un recorrido por el predio, donde encontraron plantaciones de mangos, naranjas y mamoncillos. Los frutales se imponían con hermosos colores y frutos en flor que atraían pericos y bandadas de pájaros exóticos. Tomaron fotos de todo lo que veían, cautivados por el esplendor del paraíso que estaban conociendo. Se adentraron en las plantaciones y entre los caminos donde encontraban frutos picoteados por las aves, y a medida que avanzaban entre los árboles más sentían un olor nauseabundo, que confundieron con algunos de los olores profundos propios de la selva. Siguieron el camino ensimismados a pesar del olor que persistía, hasta que al final de la arbolada encontraron un inmenso tanque de concreto que derramaba un líquido rojo. Se intrigaron por el olor putrefacto que emanaba el tanque y su curiosidad los llevó a destapar el recipiente. El esposo, quien era el más curioso, corrió la tapa de cemento salpicándolos de su contenido nauseoso. Sucios de pies a cabeza con el maloliente líquido, poco a poco fueron reconociendo con horror que las figuras informes que bullían en el tanque eran cuerpos en descomposición. Ambos vomitaron. Regresaron corriendo a la finca para bañarse y salir huyendo, sin embargo solo lograron cambiarse la ropa untada de sanguaza. Con las maletas listas iban saliendo de la habitación cuando la señora Rosa los detuvo invitándolos a cenar y con una sonrisa tenebrosa se apresuró a servirle los platos. ¿Hacia dónde se dirigen con tanta prisa?, preguntó la señora. Deben pasar aquí la noche. A esta hora es muy peligroso, sobre todo para los gringos. El gringo, con una palidez de muerte, respondió: debemos tomar un tour y no podemos quedarnos esta noche. Insisto, respondió casi con un grito Rosa. En sus ojos se leía oscuridad y hambre de sangre. Los extranjeros, intimidados, accedieron, cenaron las frutas, vegetales y demás delicias que habían preparado para ellos. Todavía tenían en su mente las imágenes de su hallazgo, las náuseas los acompañaron durante la cena. La mujer no podía dejar de imaginar en cada plato un miembro cercenado, brazos, cabezas, piernas y demás. Solo querían salir corriendo. Cristoforo notó algo extraño, sin timidez preguntó: ¿todo está bien? Al unísono los gringos respondieron: Everything is fine. Cristoforo no entendió y el gringo habló en español: todo está bien. Cada vez que Rosa se acercaba, el hombre se estremecía. Sus ojos grises habían perdido el brillo de bondad de las personas de su edad. Él sentía el olor del aliento de Rosa igual al formol. Con cada palabra que ella pronunciaba, la sangre del gringo se iba helando, sentía escalofríos que recorrían su cuerpo como si la muerte estuviera cerca. La noche llegó con rapidez, los perros empezaron a agitar,
Corrían de un lado para otro, rastrillaban las puertas y aullaban. En ese momento Cristóforo le indicó a su madre que se iba a descansar en la cabaña de los árboles. El gringo deseaba vivir, recordó su patria. Las calles frías, nubladas, adoquinadas y antiguas. Esta nostalgia le decía que no era tiempo de morir aún. Anhelaba una hija rubia de ojos claros, igual a los de su esposa. Su compañera temblaba a su lado con horror en sus ojos. Cristóforo sintió el miedo de los gringos y con una señal llamó a su mamá a la cocina para hablar en privado. Durante más de 15 minutos susurrando, los visitantes aprovecharon para huir del lugar intentando llegar a la vía principal, ya que las llaves del jeep habían desaparecido. Para su desgracia, tuvieron que volver a correr a través de los frutales donde habían encontrado el tanque. Al mirar atrás vieron que una luz los perseguía saltando de un lado a otro. La sangre se les congeló e intentaron correr con todas sus fuerzas, pero Cristóforo los alcanzó justo donde el tanque bullía y emanaba el olor putrefacto. Voltearon a ver a su verdugo que empuñaba un cuchillo largo y oxidado. Él tomó una roca y un palo para defenderse y empezó a luchar como un león. La gringa se desmayó. Cristóforo logró neutralizar al gringo con una patada en la rodilla. Estaba listo para enterrar literalmente el cuchillo en el costado del gringo cuando sonó un disparo que le atravesó el pecho, sacándole de cuajo una bola de carne que parecía su corazón. Su cuerpo inerte cayó sobre el gringo. Mientras se quitaba encima el cadáver de Cristóforo, alcanzó a ver que Rosa bajaba una escopeta humeante y luego también se desmayó. Rosa llevó a los extranjeros en una carretilla hasta la casa. Durmieron toda la noche y en la mañana despertaron abrazados con recuerdos confusos de la noche anterior. De golpe una voz al pie de la cama dijo: «Buenos días». Era la señora Rosa con el desayuno. Los amantes se sobrecogieron. «Por favor, no se asusten. Sé que lo que han visto los perturbó, pero deben saber que solo ayer en la mañana, mientras buscaba la herramienta de cortar las naranjas, me di cuenta de lo del tanque. Yo hablé con Cristóforo mientras ustedes cenaban, pero lo negó. Ahora sé que mi esposo sabía de esto, pues Cristóforo, después de que yo insistí en sacarle la verdad, confesó que su padre le ayudó a descuartizar los cuerpos de nuestros huéspedes. Lamentablemente mi esposo ya no lo puede corroborar, pues me llamaron del hospital y me avisaron de su muerte». Los extranjeros quedaron impactados por la frialdad de Rosa. Apenas se retiró, escaparon por la puerta trasera de la casa.